La electricidad del griego e, t, electrón, cuyo significado es ámbar, es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. La electricidad es una forma de energía tan versátil que tiene un sinnúmero de aplicaciones, por ejemplo transporte, climatización, iluminación y computación. 1. La electricidad se manifiesta mediante varios fenómenos y propiedades físicas. Carga eléctrica, una propiedad de algunas partículas subatómicas, que determina su interacción electromagnética. La materia eléctricamente cargada produce y es influida por los campos electromagnéticos. Corriente eléctrica, un flujo o desplazamiento de partículas cargadas eléctricamente. Se mide en amperios. Campo eléctrico, un tipo de campo electromagnético producido por una carga eléctrica incluso cuando no se está moviendo. El campo eléctrico produce una fuerza en toda otra carga, menor cuanto mayor sea la distancia que separa las dos cargas. Además, las cargas en movimiento producen campos magnéticos. Potencial eléctrico es la capacidad que tiene un campo eléctrico de realizar trabajo. Se mide en voltios. Magnetismo, la corriente eléctrica produce campos magnéticos, y los campos magnéticos variables en el tiempo generan corriente eléctrica. En ingeniería eléctrica, la electricidad se usa para generar luz mediante lámparas calor, aprovechando el efecto Joule movimiento, mediante motores que transforman la energía eléctrica en energía mecánica, señales mediante sistemas electrónicos, compuestos de circuitos eléctricos que incluyen componentes activos, tubos de vacío, transistores, diodos y circuitos integrados y componentes pasivos como resistores, inductores y condensadores. El fenómeno de la electricidad ha sido estudiado desde la antigüedad, pero su estudio científico sistemático no comenzó hasta los siglos XVII y XVI. A finales del siglo XIX los ingenieros lograron aprovecharla para uso residencial e industrial. La rápida expansión de la tecnología eléctrica la convirtió en la columna vertebral de la sociedad industrial moderna. 2. Historia de la electricidad. Michael Faraday relacionó el magnetismo con la electricidad. Artículo principal: Historia de la electricidad. Mucho tiempo antes de que existiera algún conocimiento sobre la electricidad, la humanidad era consciente de las descargas eléctricas producidas por peces eléctricos. En textos del antiguo Egipto que datan del 2750 AC se referían a estos peces como los tronadores del Nilo, descritos como los protectores de los otros peces. Posteriormente, los peces eléctricos también fueron reportados por el Imperio Romano, Grecia, árabes naturalistas y físicos. 3 escritores antiguos como Plinio el Viejo y Escribonio Largo, describieron el efecto de adormecimiento de las descargas eléctricas producidas por peces eléctricos y rayas eléctricas. Además, sabían que estas descargas podían viajar a través de objetos conductores. 4. Los pacientes que sufrían de enfermedades como la gota y el dolor de cabeza se trataban con peces eléctricos con la esperanza de que la fuerte sacudida pudiera curarlos. 5. Posiblemente el primer acercamiento al descubrimiento del rayo y su relación con la electricidad, se le atribuye a los árabes, que antes del siglo XV tenían la palabra árabe para rayo ra'ad aplicado al rayo eléctrico. Antiguas culturas del Mediterráneo sabían que ciertos objetos, como una barra de ámbar, al frotarse con una lana o piel podía atraer objetos livianos como plumas. Hacia el año 600 AC, Tales de Mileto hizo una serie de observaciones sobre electricidad estática, donde creyó que la fricción proveía magnetismo al ámbar, contrario a minerales como la magnetita, que no necesitaban frotarse. 6, 7, 8 Tales se equivocó al creer que la atracción era producida por un campo magnético, aunque más tarde la ciencia probaría que hay una relación entre el magnetismo y la electricidad. De acuerdo a una teoría controversial, los partos podrían haber obtenido el conocimiento sobre electrodeposición, basado en el descubrimiento en 1936 de la batería de Bagdad, similar a una celda voltaica, aunque es incierto si el artefacto era de naturaleza eléctrica. 9. Mientras la electricidad era todavía considerada poco más que un espectáculo de salón en el siglo XVII, William Gilbert realizó un estudio cuidadoso de electricidad y magnetismo, diferenciando el efecto producido por trozos de magnetita, de la electricidad estática producida al frotar ámbar. 8. Además, acuñó el término neolatín electricus, que a su vez proviene de e-t, electrón, la palabra griega para ámbar, para referirse a la propiedad de atraer pequeños objetos después de haberlos frotado.
10. Esto dio alcance al uso de eléctrico y electricidad, haciendo su primera aparición en 1946 en la publicación Pseudodoxia epidémica de Thomas Browne. 11. Posteriormente, aproximaciones científicas al fenómeno se hicieron en el siglo XVI por investigadores sistemáticos como Henry Cavendish, 12, 13 Dufay, 14 Van Muschenbroek, 15 y Watson, 16. Estas observaciones empiezan a dar sus frutos con Galvani, 17 Volta, 18 Coulomb, 19 y Franklin, 20 y, ya a comienzos del siglo XIX, con Ampere, 21 Faraday, 22 Young, 23. No obstante, el desarrollo de una teoría que unificara la electricidad con el magnetismo como dos manifestaciones de un mismo fenómeno no se alcanzó hasta la formulación de las ecuaciones de Maxwell en 1865, 24. Los desarrollos tecnológicos que produjeron la primera revolución industrial no hicieron uso de la electricidad. Su primera aplicación práctica generalizada fue el telégrafo eléctrico de Samuel Morse 1833, que revolucionó las telecomunicaciones. 25. La generación masiva de electricidad comenzó cuando, a fines del siglo XIX, se extendió la iluminación eléctrica de las calles y las casas. La creciente sucesión de aplicaciones que esta forma de la energía produjo hizo de la electricidad una de las principales fuerzas motrices de la segunda revolución industrial. 26. Fue este el momento de grandes inventores como Gramme, 27 Westinghouse, 28 von Siemens, 29 y Alexander Graham Bell, 30. Entre ellos destacaron Nikola Tesla y Thomas Alva Edison, cuya revolucionaria manera de entender la relación entre investigación y mercado capitalista convirtió la innovación tecnológica en una actividad industrial. 31. 32. Conceptos. Carga eléctrica. Interacciones entre cargas de igual y distinta naturaleza. Artículo principal: carga eléctrica. Véanse también electrón, protón e ion. La carga eléctrica es una propiedad de la materia que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión. La carga se origina en el átomo, el cual está compuesto de partículas subatómicas como el electrón y el protón. 33. La carga puede transferirse entre los cuerpos por contacto directo, o al pasar por un material conductor, como un cable. 34. El término electricidad estática hace referencia a la presencia de carga en un cuerpo, por lo general causado por dos materiales distintos que se frotan entre sí, transfiriéndose carga a uno al otro. 35. La presencia de carga da lugar a la fuerza electromagnética. Una carga ejerce una fuerza sobre las otras, un efecto que era conocido en la antigüedad, pero no comprendido. 36. Una bola liviana, suspendida de un hilo, podía cargarse al contacto con una barra de vidrio cargada previamente por fricción con un tejido. Se encontró que si una bola similar se cargaba con la misma barra de vidrio, se repelían entre sí. Este fenómeno fue investigado a finales del siglo XVI por Charles Augustin de Coulomb, que dedujo que la carga se manifiesta de dos formas opuestas. 37. Este descubrimiento trajo el conocido axioma: objetos con la misma polaridad se repelen y con diferente polaridad se atraen. 36. 38. La fuerza actúa en las partículas cargadas entre sí, y además la carga tiene una tendencia a extenderse sobre una superficie conductora. La magnitud de la fuerza electromagnética, ya sea atractiva o repulsiva, se expresa por la ley de Coulomb, que relaciona la fuerza con el producto de las cargas y tiene una relación inversa al cuadrado de la distancia entre ellas. 39. 40. La fuerza electromagnética es muy fuerte, la segunda después de la interacción nuclear fuerte. 41. Con la diferencia que esa fuerza opera sobre todas las distancias. 42. En comparación con la débil fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética que aleja a dos electrones es 1042 veces más grande que la atracción gravitatoria que los une. 43. Las cargas de los electrones y de los protones tienen signos contrarios, además una carga puede ser expresada como positiva o negativa. Por convención, la carga que tiene electrones se asume negativa y la de los protones positiva, una costumbre que empezó con el trabajo de Benjamin Franklin. 44. La cantidad de carga está dada por el símbolo Q y se expresa en coulombios. 45. Los electrones tienen la misma carga de aproximadamente -1, 6022, 10, 19 coulombios. El protón tiene una carga que es igual y opuesta +1, 6022, 10, 19 coulombios. La carga no solo está presente en la materia, sino también por la antimateria. Cada antipartícula tiene una carga igual y opuesta a su correspondiente partícula. 46. La carga puede medirse de diferentes maneras. Un instrumento muy antiguo es el electroscopio, que aún se usa para demostraciones en los salones de clase, ahora superado por el electrómetro electrónico. 47. Corriente eléctrica. Artículo principal: corriente eléctrica. Un arco eléctrico provee una demostración energética de la corriente eléctrica.
Se conoce como corriente eléctrica al movimiento de cargas eléctricas. La corriente puede estar producida por cualquier partícula cargada eléctricamente en movimiento. Lo más frecuente es que sean electrones, pero cualquier otra carga en movimiento se puede definir como corriente 48 según el Sistema Internacional. La intensidad de una corriente eléctrica se mide en amperios, cuyo símbolo es A49. Históricamente, la corriente eléctrica se definió como un flujo de cargas positivas y se fijó como sentido convencional de circulación de la corriente el flujo de cargas desde el polo positivo al negativo. Más adelante se observó, que en los metales los portadores de carga son electrones, con carga negativa, y que se desplazan en sentido contrario al convencional 50. Lo cierto es que, dependiendo de las condiciones, una corriente eléctrica puede consistir de un flujo de partículas cargadas en una dirección, o incluso en ambas direcciones al mismo tiempo. La convención positivo-negativo es ampliamente usada para simplificar esta situación 48. El proceso por el cual la corriente eléctrica circula por un material se llama conducción eléctrica, y su naturaleza varía dependiendo de las partículas cargadas y el material por el cual están circulando. Son ejemplos de corrientes eléctricas la conducción metálica, donde los electrones recorren un conductor eléctrico, como el metal, y la electrólisis, donde los iones átomos cargados fluyen a través de líquidos. Mientras que las partículas pueden moverse muy despacio, algunas veces con una velocidad media de deriva de solo fracciones de milímetro por segundo. 34 El campo eléctrico que las controla se propaga cerca a la velocidad de la luz, permitiendo que las señales eléctricas se transmitan rápidamente por los cables. 51. La corriente produce muchos efectos visibles, que han hecho que se reconozca su presencia a lo largo de la historia. En 1800, Nicholson y Carlisle descubrieron que el agua podía descomponerse por la corriente de una pila voltaica en un proceso que se conoce como electrólisis. Trabajo que posteriormente fue ampliado por Michael Faraday en 1833. 52 La corriente a través de una resistencia eléctrica produce un aumento de la temperatura, un efecto que James Prescott Joule estudió matemáticamente en 1840. Ver efecto Joule. 52. Campo eléctrico. Artículo principal. Campo eléctrico. Líneas de campo saliendo de una carga positiva hacia un conductor plano. El concepto de campo eléctrico fue introducido por Michael Faraday. Un campo eléctrico se crea por un cuerpo cargado en el espacio que lo rodea, y produce una fuerza que ejerce sobre otras cargas que están ubicadas en el campo. Un campo eléctrico actúa entre dos cargas de modo muy parecido al campo gravitacional que actúa sobre dos masas, y como tal, se extiende hasta el infinito y su valor es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. 42 Sin embargo, hay una diferencia importante. Mientras la gravedad siempre actúa como atracción, el campo eléctrico puede producir atracción o repulsión. Si un cuerpo grande como un planeta no tiene carga neta, el campo eléctrico a una distancia determinada es cero. Por ello la gravedad es la fuerza dominante en el universo, a pesar de ser mucho más débil. 43. Un campo eléctrico varía en el espacio, y su fuerza en cualquier punto se define como la fuerza por unidad de carga que se necesita para que una carga esté móvil en ese punto. 53 La carga de prueba debe de ser insignificante para evitar que su propio campo afecte el campo principal y también debe ser estacionaria para evitar el efecto de los campos magnéticos. Como el campo eléctrico se define en términos de fuerza, y una fuerza es un vector, entonces el campo eléctrico también es un vector, con magnitud y dirección. Específicamente, es un campo vectorial. 53. El motor eléctrico aprovecha un efecto importante del electromagnetismo. Una corriente a través de un campo magnético experimenta una fuerza en el mismo ángulo del campo y la corriente. Potencial eléctrico. Artículo principal. Potencial eléctrico. El concepto de potencial eléctrico tiene mucha relación con el campo eléctrico. Una carga pequeña ubicada en un campo eléctrico experimenta una fuerza, y para haber llevado esa carga a ese punto en contra de la fuerza se necesitó trabajo. El potencial eléctrico en cualquier punto se define como la energía requerida para mover una carga de prueba ubicada en el infinito a ese punto. 54 Por lo general se mide en voltios, donde un voltio es el potencial en el que un julio unidad de trabajo debe gastarse para traer una carga de un culombio del infinito. Esta definición formal de potencial tiene una aplicación práctica, aunque un concepto más útil es el de diferencia de potencial, y es la energía requerida para mover una carga entre dos puntos específicos. El campo eléctrico tiene la propiedad especial de ser conservativo, es decir que no importa la trayectoria realizada por la carga de prueba. Todas las trayectorias de dos puntos específicos consumen la misma energía, y además con un único valor de diferencia de potencial. 54. Electromagnetismo.
Artículo principal. Electromagnetismo. Se denomina electromagnetismo a la teoría física que unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría, cuyos fundamentos son obra de Faraday, pero fueron formulados por primera vez de modo completo por Maxwell. 55-56. La formulación consiste en 4 ecuaciones diferenciales vectoriales, conocidas como ecuaciones de Maxwell, que relacionan el campo eléctrico, el campo magnético y sus respectivas fuentes materiales: densidad de carga eléctrica, corriente eléctrica, desplazamiento eléctrico y corriente de desplazamiento. 57. A principios del siglo XIX Ørsted encontró evidencia empírica de que los fenómenos magnéticos y eléctricos estaban relacionados. A partir de esa base Maxwell unificó en 1861 los trabajos de físicos como Ampere, Sturgeon, Henry, Ohm y Faraday, en un conjunto de ecuaciones que describían ambos fenómenos como uno solo, el fenómeno electromagnético. 58. Se trata de una teoría de campos. Las explicaciones y predicciones que provee se basan en magnitudes físicas vectoriales y son dependientes de la posición en el espacio y del tiempo. El electromagnetismo describe los fenómenos físicos macroscópicos en los que intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, usando para ello campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre la materia.